Números 12, versículos del 1 al 15, dice lo siguiente. Dice, mientras estaban en Haserot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita, una mujer de Cus. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los escuchó. Eso es interesante. El Señor escucha y está al tanto de nuestras conversaciones. Versículo 3 dice, ahora bien, Moisés era muy humilde más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo, y los tres fueron ahí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam, llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor tal y como es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ahí estaba Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Y cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, «Oh Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente hemos cometido. No dejes que ella sea como una bebé que nace muerto y que ya está en descomposición». Versículo 13. Entonces Moisés clamó al Señor, «Oh Dios, te suplico que la sanes». Pero el Señor le dijo a Moisés, «Si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, ¿no duraría su contaminación 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo». Miriam fue sanada por Dios, pero a causa de la contaminación, así se le decía, o la impureza en el Antiguo Testamento, ella tenía que estar fuera del campamento para no ser un peligro de contaminación a los demás. Entonces, Miriam fue sanada, ¿ok? Y dice el versículo 15, así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar el viaje. Muy bien, hasta ahí. He titulado a este mensaje Resolviendo conflictos sin perder la paz. Resolviendo conflictos sin perder la paz. Vamos a orar y aprovechamos para orar un poquito por nuestra nación. Te animo a que si no has ido a votar, vayas a votar y que lo hagas teniendo en cuenta tus valores como seguidor de Cristo y que lo hagas informado. Dios, gracias por tu amor, gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque eres muy bueno con nosotros. Gracias porque nos has puesto en este lugar, en una iglesia donde podemos escuchar tu palabra y ser edificados por ella. Ponemos en tus manos este tiempo, oramos por nuestro país. En el nombre de Jesús te pedimos que inclines nuestros corazones hacia lo que tú deseas hacer en México, Señor. Te pedimos perdón porque somos una nación desobediente, Señor. Y te pedimos que tú nos dirijas, Señor, que tú nos des de tu gracia y que procedamos al arrepentimiento para que esta nación declare que Jesucristo es el Señor. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Hay muchas razones en las cuales personalmente descanso mi confianza que tengo en las Escrituras. Sin embargo, hay una que es muy especial y es que las Escrituras no esconden los errores, las caídas, ni los momentos más difíciles de los grandes héroes de la fe. Al contrario, todos estos errores, momentos dolorosos,
La Biblia nos los muestra con transparencia y con vulnerabilidad. Y esto hace que tú y yo podamos confiar en la Biblia como un texto genuino y verdadero. Es gracias a la honestidad. Mientras escribía este mensaje, estaba reflexionando que el Señor pudo haber omitido la desobediencia de Adán y Eva, los primeros seres humanos sobre la tierra, pero no fue así. Las Escrituras nos narran este tan trágico hecho. También creo que la Biblia pudo haber ignorado los múltiples cuestionamientos que Job hizo a Dios en sus momentos de dolor más profundo, pero tampoco fue así. En la Biblia podemos leer cada una de las palabras, cada uno de los reproches que Job expresó al Señor en sus momentos de mayor sufrimiento. Las Escrituras también pudieron haber escondido el vergonzoso pecado que David cometió en contra de Betsabé. Después de todo, dice la palabra de Dios que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Las Escrituras pudieron haber limpiado su imagen para que esta declaración tuviera mayor peso, pero tampoco fue así. En la Biblia podemos encontrar cómo paso a paso la tentación fue consumiendo a David hasta que tristemente terminó siendo gobernado por el pecado. Hoy puedes declarar junto conmigo con seguridad que las Escrituras son genuinas, porque no solo presentan la vida de grandes héroes y sus hazañas, sino que también podemos ver su lado más humano, imperfecto y lleno de debilidades. Y lo mismo sucede cuando hablamos de conflictos. Aunque parezca difícil de creer, muchos de los hombres y mujeres que admiramos en la Biblia tuvieron problemas con otras personas. Cuando estaba eligiendo el versículo con el que iba a iniciar este mensaje, me eché un chapuzón a recordar cuántos conflictos no aparecen en la Biblia entre personas a las cuales tú y yo admiramos. Y son muchísimos, pero me animé por porque este es especial. Sin embargo, creo que esos conflictos, ¿verdad? Al igual que las otras debilidades, están registradas en la Biblia con un propósito. Y el propósito es que tú y yo aprendamos, pero también en especial podamos reflexionar cómo es que Dios desea que resolvamos los conflictos que a lo largo de nuestra vida se nos presentan. Pero antes de ir al punto en el cual quiero desarrollar la parte más fuerte del mensaje, reflexionemos juntos un poco acerca de por qué tenemos conflictos con otros. Ahora, muchos pudieran creer, ¿verdad?, que la iglesia es un lugar donde no hay conflictos, donde no hay problemas. Pero déjame decirte que no es así. Los conflictos no son exclusivos únicamente de personas que no tienen al Señor en su corazón. También podemos encontrarnos conflictuados a lo largo de nuestro caminar con Cristo, con otras personas. Sí, y la razón de esto, quizá hay varias, pero la razón más fuerte del por qué tenemos conflictos con otros es por el dominio de la naturaleza pecaminosa sobre nuestras vidas. Acompáñame a Gálatas 5, versículo número 19. Gálatas 5, versículo 19. Dice, cuando ustedes siguen los deseos de su naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros, es decir, se te va a notar. Dice, hay inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería. Y aquí entra un listado de cuestiones que tienen que ver con los conflictos con otras personas. Dice hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias. Y después continúa diciendo borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos.
Ahora el apóstol Pablo todavía cierra este versículo de una forma más interesante. Dice, permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que cuando tú y yo nos dejamos gobernar por nuestra naturaleza pecaminosa, entonces no podremos heredar el reino de Dios. Cuando le impedimos al Espíritu Santo que Él gobierne sobre nuestras vidas, contrario a lo que muchos pueden pensar, no solo afectamos a nuestra propia persona, sino que también veremos los efectos de la ausencia del Espíritu Santo a través de nuestras relaciones con otras personas. Hay personas que llegan en familia a la congregación y quizá no se mantienen todos. Después de un largo caminar con Cristo, uno de ellos decide alejarse del camino y la familia se da cuenta, su entorno se da cuenta cómo de a poco lo que parecía estar muerto y crucificado comienza a aparecer. Los celos, las contiendas, la ira, ¿verdad? El desenfreno. ¿Por qué? Porque entre más cercanos estemos a la presencia del Espíritu Santo, Él nos va a permitir que podamos disfrutar de su fruto. Pero mientras más alejados estemos de la presencia del Espíritu Santo, entonces nuestra naturaleza pecaminosa saldrá a flote y no solamente se reflejará en nuestra propia vida, sino también en la forma en la cual nos relacionamos con otros. ¿Cuántas veces hemos ignorado la voz del Espíritu Santo que nos llama a guardar silencio? Pero nuestra naturaleza pecaminosa, a través de los insultos, de los gritos y las ofensas, ha llegado a arruinarlo todo. Una de las cosas que más agradezco del Espíritu Santo es cuando Él es claro conmigo. Y quizá a través de un pensamiento, una voz en mi cabeza me dice, no es por aquí. Pero muchas veces tú y yo desgastamos o desaprovechamos esa dirección que Él nos quiere dar a través de ignorarlo. Y esto es demasiado triste porque una vez que comenzamos a ignorar la voz del Espíritu Santo, entonces la naturaleza pecaminosa que habita en nosotros comenzará a hacer efecto. La gran causante de los conflictos en la vida de creyentes, pero también en no creyentes, es el dominio de la naturaleza pecaminosa. Y a menos de que le demos lugar al Espíritu Santo en nuestro diario vivir, los problemas y conflictos con otros cada vez serán menos. Hay personas que pelean con todo mundo. Hay personas que si están en el tráfico están peleando. Hay personas que si están formadas, ¿verdad? En el supermercado están peleando. Si están en la fila del banco están peleando. Si están en un cumpleaños, en su cumpleaños se pelean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no forma parte de sus vidas y su naturaleza pecaminosa está pero bien a gusto, ¿verdad? Floreciendo y disfrutando del dominio que tiene sobre esa persona. Gálatas 5, 22 al 26 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Ahora, todo el fruto del Espíritu Santo que Él ofrece para aquellos que le aceptamos en nuestra vida son características específicas que nos pueden ayudar a poder convivir con otros de la forma en la que Dios desea. Dice, no existen leyes contra esas cosas. Ahora el versículo 24 es muy interesante porque dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí. Amén. Dice, tienes muchas debilidades. Hay mucha carga de pecado en tu naturaleza. Bueno, Jesús te rescata, Jesús te salva, pero el paso que nos corresponde a ti y a mí es ir todos los días a la cruz de Cristo y clavar en ella todas nuestras debilidades y todos nuestros pecados. Hay momentos en los cuales
Dios nos empuja a renunciar de forma voluntaria a esas situaciones, pero se nos olvida que nadie más puede hacerlo más que nosotros mismos. El versículo 25 dice, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Me encanta Gálatas 5. ¿Verdad? El Espíritu Santo no solamente es necesario cuando estás en la iglesia. El Espíritu Santo lo necesitas en cada aspecto de tu vida. No nos hagamos vanidosos, ni provoquemos unos a otros, ni tengamos envidias unos de otros. Ahí está. Aun cuando no es lo que Dios desea, los conflictos tarde que temprano se van a hacer presente en nuestra vida. Por lo tanto, tú y yo debemos de estar listos para hacerles frente y resolverlos de una forma bíblica sin que la paz sea robada de nuestros corazones. Muy bien, vamos a entrar directos. ¿Cómo podemos resolver conflictos sin perder la paz? Acompáñame a Mateo 18, versículo 15 al 17. Tienes que tener lista tu libreta de apuntes, porque el día de hoy el Señor va a aventar unas pedradas. Es para los que no vinieron, ¿verdad? Pero no son para ti. Entonces, ten listo, porque lo que el día de hoy vas a aprender va a ser de gran bendición. Versículo 15 al 17. Están muy serios. ¿Qué les pasa? ¿Están bien? ¿Sí? Están espantados. Versículo 15 dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a un hermano. Ahí está, así empiezo. Son 3 versículos. Este es el primero. Ahora, lo primero que Jesús espera de sus seguidores es que sin importar quién provocó el conflicto, sean ellos quienes den el primer paso para buscar la reconciliación. Jesús le está diciendo a sus discípulos que están escuchando esto, si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él. Ahora, si te das cuenta, el ejemplo que él pone es el de una persona que ha sido ofendida. Entonces dice, si tu hermano peca contra ti, tú tienes que ir a buscarlo, ve a solas con él y hazle ver su falta. Sabes, el mundo nos ha enseñado, el sistema de este mundo nos ha enseñado que si alguien nos ofende, entonces tenemos que esperar a que esa persona venga y nos pida disculpas. Y decimos, no, ¿yo por qué voy a ir? Pues si él fue el que la regó, él fue el que se equivocó, que venga y me busque. No sé cuántos crecieron en un hogar así, pero yo recuerdo que cuando estaba pequeño, cuando había un problema en casa, sobre todo entre mis hermanos y yo, tendíamos a dejar de hablarnos durante mucho tiempo. Y era muy normal, ¿verdad?, ver que uno de mis hermanos no se hablara. ¿Y por qué no se hablan? Pero pues si ya llevan un chorro de tiempo enojados. Es más, ya ni se acordaban por qué se habían enojado. ¿Por qué? Porque ninguno de los dos, ninguno de los implicados daba el paso para solucionar el conflicto. Entonces, lo primero que Jesús nos enseña en este versículo es que no importa si tú eres la persona que ha sido ofendido o quien ofendió, si tú te consideras un seguidor de Cristo, entonces debes de dar el primer paso para la reconciliación. Y esto es clave en todos los ámbitos, pero tiene mucho peso en las relaciones matrimoniales. Algo que constantemente animamos a las personas que estamos teniendo en el taller o cuando damos una consejería es que cualquiera de los dos, ¿verdad?, sea el primero en dar el paso para iniciar con la reconciliación. Lamentablemente muchas veces nuestro ego y nuestro orgullo es tan grande que no nos permitimos nosotros mismos vivir esta verdad bíblica, y entonces andamos cargando con una ansiedad terrible. Vemos a la persona con la que tenemos un conflicto y nuestro día, ¿verdad?, se pone gris
Porque justamente ese conflicto y ese pecado tienen la capacidad de venir a robarte algo que Cristo Jesús ganó en la cruz, que es paz. Entonces el Señor dice, como la paz que yo gané por ti en la cruz del Calvario es tan valiosa, aun si tú has sido el ofendido, eres el responsable de dar el primer paso para encontrar una reconciliación. Pero lo segundo que este versículo nos enseña es que en medio de la resolución de un conflicto, Jesús enfatiza en que debemos de ir con la persona correcta. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él. Ve a solas con él. ¿Sabes? Una de las grandes debilidades de la cultura mexicana es el chisme y la murmuración. Y cuando hay un problema, ¿verdad? O estás en medio de un conflicto, más de una vez te vas a ver tentado a ir con un montón de personas a contar lo que está sucediendo, excepto con la persona con la que tienes el conflicto. Y Jesús dice, no se trata de eso. Si tienes un conflicto con alguien, tienes que ir con la persona que tienes el problema. Porque cuando tú y yo no hacemos esto, entonces estamos yendo en contra de uno de los mandamientos más importantes según Jesús, el amar a nuestro prójimo. No sé cuántos nos acompañaron el lunes, pero el lunes fue un día difícil para mí, para Sai, aquí en el discipulado, porque Lucas andaba imparable, ¿verdad? Y entraba del salón de bienvenido donde estábamos hablando con algunos hombres y las mujeres estaban aquí, se subió, quiso subir su bici aquí, tiró la batería, entraba. Bueno, era un caos, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué está pasando? Y entonces llegó un momento en el que yo me di cuenta que los ojos de las personas ya estaban, al menos de los hombres, ¿verdad? Estaban totalmente sobre Lucas. Entonces yo dije, esto no está bien, lo estoy exponiendo demasiado. Entonces alguien pudo haber dicho, pues suéneselo, vea, pastor, para que vea que así no son las cosas. Y entonces yo tomé a Lucas y lo metí a la oficina. Y le dije, Lucas, no vamos a salir porque no estás teniendo una buena actitud. No vamos a salir. Y él estaba luchando, ¿verdad? Por salir. Y yo me mantuve firme y le tuve que explicar esto. Le dije, mira, la condición en la cual tú te estás comportando no es la correcta. Y el hecho de que yo no te deje salir es porque te amo y quiero cuidar tu corazón y lo que los demás pueden decir de ti. Y yo sé que alguno, ay, pastor, pero si el chino es bien buena onda, nadie iba a decir nada de él. Mira, yo muchas veces llegué a decir, si tan solo me dan a ese niño una semana, yo lo educo, ¿verdad? Porque es hay cierto juicio en nuestros corazones y no digo que esté bien, pero son cosas que brotan de forma muy natural. Yo sabía que mi hijo no estaba haciendo las cosas correctamente y yo quería cubrirlo, yo quería cuidarlo. Ya después salimos, ¿verdad? Vino el George, le pidió perdón, fue a buscar a Oscar, también le pidió perdón. Pero muchas veces cuando tú y yo estamos teniendo un problema con otras personas, al prestarnos al chisme y a la murmuración, entonces nosotros mismos estamos corrompiendo un mandamiento que Jesús nos dio de amar a nuestro prójimo, porque al rato, ¿verdad? Toda la iglesia lo sabe, todas las familias lo saben, todos en el trabajo lo saben. ¿Por qué? Porque fuiste con todos antes de ir con la persona que verdaderamente era la involucrada. Esto no solo agrava el problema, sino que también deja muy alejada la posibilidad de paz y reconciliación. ¿Tienes un problema en tu matrimonio? Las personas indicadas para resolver el problema no son tus hijos, es tu pareja. Tus hijos no tienen nada que resolver en medio de un problema matrimonial, es tu pareja. ¿Estás atravesando por un conflicto laboral con tus jefes? Las personas indicadas para resolver el problema no son tus compañeros de trabajo, son tus jefes. ¿Tienes un problema con alguien en la iglesia? Las personas indicadas para resolver el
problema con esa persona no son tus pastores ni tampoco tus líderes. ¡Ay, pastor! ¿Por qué me dice eso? Si yo con ustedes, con el primero que corro, con mi líder, con mi comadre, ¿verdad? Cuando alguien me saca la lengua, yo voy con mi comadre, que es mi líder de célula, y le digo, fíjate que menganita me sacó la lengua. No es la indicada tu líder de célula hombre o tus pastores. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Pues sí, por eso usted es el pastor. Espérate tantito, ahorita vamos a ir más allá. Pero al menos lo que Jesús nos ofrece y nos quiere enseñar en este modelo de resolución de conflictos es que el primer paso para resolverlo lo tenemos que hacer personas indicadas. ¿Cuántos líderes de célula hay acá? Levanta tu mano si eres un líder de célula. Ok, quizá alguien no levantó la mano porque dice algo nos va a decir. Quiero que a partir del día de hoy establezcamos una nueva cultura en Agape Sur. Si alguien viene contigo y te quiere comentar o platicar acerca de un conflicto que tiene con alguien, antes de intervenir, tu tarea y mi tarea como pastor y líder es dirigir a esa persona con la que tiene el conflicto para que hable. Amén. Y ni nos los mandes. O sí los vamos a recibir, obviamente, ¿verdad? No. Sí los vamos a recibir y vamos a platicar. Pero lo que vas a escuchar a partir de hoy, de mi esposa, de mí, de los líderes, es tienes que ir a hablar con esa persona. La gente luego nos dice, pastor, les vengo a contar esto, pero no le vaya a decir a nadie. Me deja desarmado totalmente. Nos deja desarmado. No. Te amamos mucho. Eres una oveja importante para nuestra iglesia. Pero entonces habla de que en ti solamente hay una necesidad por vaciar lo que sientes y no por resolverlo. Entonces tú tienes que, y como líder, y esto no lo dije en la primera reunión, pero esta tiene que ser una cultura que establezcamos en nuestra iglesia. Antes de aconsejar a alguien, tienes que animar a que vaya y tenga el diálogo con la persona con la que tiene el conflicto. ¿Está bien? Para Jesús también es importante la privacidad. Él desea que asuntos delicados los tratemos en lugares donde los corazones involucrados se sientan en un ambiente de confianza, donde puedan hablar con libertad de lo sucedido. Por eso Jesús dice, ve y háblalo a solas. Ahora, otro punto importante es que si queremos resolver de manera bíblica y correcta un conflicto, entonces no puede faltar la gracia. Jesús mencionó la frase, y hazle ver su falta. Jesús está anteponiendo que quizá las personas que nos lastimaron no saben que nos lastimaron. Yo admiro muchas cosas de mi pastor. He aprendido mucho y muchas cosas, pero algo que admiro mucho de él es que él tiene una capacidad enorme para pensar bien de las personas. Cuando podemos estar alrededor de él, muchas personas que nos estamos dando cuenta que quizá cierta persona se equivocó, que cierta persona sí pecó, que cierta persona sí mintió, pero él hasta no tener la certeza de que así fue, va a pensar bien de la persona. Y nos va a decir, bueno, es que mira, quizá no lo quiso decir así, o quizá estuvo en un mal momento. Él siempre, hasta no tener toda la información, va a actuar o va a dar un juicio. Al final del día tiene la autoridad para hacerlo. Y lo mismo debemos de hacer tú y yo. Jesús nos dice, y hazle ver su falta. ¿Sabes? Contrario a lo que tú y yo podamos creer, las personas que muchas veces pueden lastimarnos, no saben que nos han lastimado. Tú y yo tenemos que vestirnos de gracia para poder ir y confrontar y platicar con esas personas acerca de lo sucedido. Si quieres mantener la paz en medio de una resolución de conflicto, tendrás que llevar gracia suficiente contigo y pensar que la persona que te lastimó no se dio cuenta que lo hizo. Y puedes iniciar la conversación diciendo algo como lo siguiente. Hay tres frases. La primera, la vez pasada cuando dijiste eso, me sentí de esta manera. O también puedes decirle, aquel día que hiciste eso,
lo percibí como si me estuvieras señalando. O por último, puedes decirle, me costó entender tus palabras aquel día y me gustaría que me ayudaras a comprender mejor lo que quisiste decir. Es decir, vas con la persona a solas, con la persona correcta y no vas en plan de ataque. Proverbios 15, versículo 1 dice, la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. Estoy casi seguro que la forma en la cual tú y yo iniciemos el planteamiento de una conversación para resolver un conflicto será la forma en la que esta conversación va a terminar. Si tú y yo a la primera, ¿verdad? Sacamos el machete y le empezamos a pegar así al piso y ahora sí, déjate venir, ¿verdad? ¿Y qué andabas diciendo? Así va a terminar la conversación y no se va a resolver nada. Y la paz que buscabas recuperar no va a ser una realidad en tu vida. Pero cuando tú y yo llegamos a una conversación llenos de gracia y creyendo que quizá el pecado que alguien cometió en contra de nosotros no fue intencional, entonces lo que provocamos es que desviamos todo enojo, desviamos todo sentimiento negativo y ponemos un terreno para dialogar de forma correcta. El versículo continúa diciendo, si te hace caso has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Me sorprende la forma en la que Jesús nos conoce. Y Jesús sabe que la necedad del ser humano muchas veces reina por encima del entendimiento. Así que si el primer acercamiento no tiene éxito, entonces podemos llevar a otros testigos con nosotros para resolver el conflicto. Ahora, los testigos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, eran súper importantes. Servían al menos para 3 cosas. Primero, para evitar falsas acusaciones o juicios injustos. También daba una oportunidad para confirmar hechos y que no fueran solo rumores. Y por último, ¿verdad? Los testigos validaban un mensaje. Entonces Jesús dice, ok, no se resuelve a la primera, puedes llevar a 2 o 3 testigos. Ahora, ¿qué personas pueden fungir como testigos en medio de la resolución de un conflicto? Ahora sí, podemos estar nosotros. Si una vez que no lograste con el primer acercamiento solucionar las cosas, puedes llamarnos a nosotros como pastores, puedes llamarnos a nosotros como tus líderes o también a personas maduras en la fe. Pastor, ¿sabe qué? Intenté platicar con esta persona, no lo resolví y me gustaría que usted me acompañara para que pudiéramos hablar los 3 acerca del asunto. También hay personas, hay psicólogos, hay terapeutas, hay consejeros. Yo recuerdo mucho una plática que tuvimos casi al año de casarnos con la pastora Patti, donde yo estaba y di, ¿verdad? Aferrado que yo tenía la razón. Y Sai me dijo, ¿sabes qué? Vamos con los pastores. Y con una platiquita y una mirada de la pastora Patti me bastó para saber que yo estaba mal. Y dije, está bien. Salí triste, cabizbajo, pero nos ayudó. Porque entonces vino la intervención de un tercero, de un testigo, para poder ayudarnos a resolver el problema. Si no tienes acceso, estás escuchando esto por internet, alguien te pasó el mensaje, y no tienes acceso a un pastor, a un líder espiritual, o a un psicólogo, o a un terapeuta, bueno, puedes llevar a personas contigo que representen un balance en la relación de los implicados, que pueda estar en un punto medio, que no se cargue a uno de los 2 lados. Tengo aquí una nota que subrayé casi en rojo. Recuerda, tus hijos no pueden funcionar como testigos en medio de la resolución de un problema matrimonial. No vacíes en tus hijos cosas que les hacen responsables únicamente a ti y a tu esposo. Pero también sucede en la familia cuando se crean alianzas. A veces uno de los dos papás tiene problemas con uno de los hijos y el hijo astutamente hace alianzas con la mamá o con el papá, viceversa, ¿verdad?
para atacar a aquel con el que tiene el conflicto, esto es terriblemente dañino. La Biblia dice que toda familia, toda casa dividida en su contra prevalecerá, será destruida. Entonces, si tu hijo tiene un problema con tu papá o con tu mamá, tu tarea es ir directamente con él o con ella a resolverlo. Esto todavía toma mayor peso cuando la relación de nuestros padres no se encuentra bien. Cuando hay fragilidad, cuando hay ruptura. Tú vas con uno de los dos. Obviamente, si las cosas entre tus papás no están bien, el papá con el que va, la mamá, ¿verdad? Va a tomar partido por ti. Y solamente vamos a contribuir a que la fricción que hay entre ellos se vuelva cada vez más grande. Por eso debemos de tomar la firme valentía de decir, voy a ir con la persona indicada. El versículo número 17, la segunda parte, ahí corté un poco el versículo porque le di el peso, ¿verdad?, de cuando puedes invitar a un pastor a formar parte de los testigos. Tiene el mismo significado, unas palabras antes. Pero el versículo 17 dice, y si incluso a la iglesia o a los testigos no les hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. Y alguien dirá, amén, ¿verdad? Esta es mi oportunidad. Gracias, Jesús, te amo, ¿verdad? Ahora sí me voy a desquitar, un incrédulo y un cobrador de impuestos. Bueno, y alguien podría pensar, ¿verdad?, que esto es como una autorización de parte de Jesús para menospreciar, humillar y derramar venganzas sobre los ofensores. Pero veamos lo que dicen las Escrituras acerca de cómo Jesús trataba a los cobradores de impuestos. Marcos capítulo 2, versículo 15 al 17. Dice, mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, en casa de Mateo, muchos, ¿qué? Dice ahí, recaudadores de impuestos y pecadores comieron con él. Se estaban echando un pollito feliz con unas flautas. Si compras 5 flautas te dan una salsa extra. Si compras menos de 5 flautas, no te van a dar la salsa. Así seas el pastor de Agape Sur, lo he intentado. Bueno, estaba echando un pollito, ¿verdad? Pero de comida. Jesús con los recaudadores de impuestos y pecadores comieron con él. Y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come con los recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús contestó, no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo he venido a llamar a justos, y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Entonces hay un tercer momento en esta estrategia que Jesús nos da para resolver conflictos. Si a pesar de haber hecho todo lo posible, haber tenido un primer encuentro, un segundo encuentro con testigos, el conflicto no se ha resuelto y anhelas vivir en paz, entonces es momento de tratar a esa persona como un incrédulo y como un recaudador de impuestos. Es decir, es momento de perdonarlos. Aunque el otro no responda, es momento de perdonarlos. La Biblia habla acerca de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz únicamente se puede ganar cuando tú y yo reconocemos que Cristo Jesús ha muerto por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y como Jesús sabe que esa paz tiene un alto costo y es algo que nadie debería de perder, nos llama a dejar de desgastarnos y perdonar a esas personas que nos han ofendido. Moisés lo hizo. Moisés tenía toda la autoridad
para que una vez que Miriam estaba llena de lepra, dejarla así y no interceder a favor de ella. Dios mismo había sido testigo de cómo habían murmurado en contra de Moisés. El versículo 11 dice, clamó a Moisés, se refiere a Aarón: oh mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que está en descomposición. Entonces el versículo 13 es hermoso. Dice, entonces Moisés clamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Cuando tú y yo intercedemos por nuestros ofensores, entonces estamos haciendo realidad las palabras que Jesús dijo acerca de tratar a las personas que han pecado en contra de nosotros como cobradores de impuestos y como incrédulos, con amor. Suelta la ofensa, perdona, aun cuando no hayas obtenido nada al tratar de conversar con ellos. Después de todo, Jesús dijo, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí como estás en tu lugar, no te pongas de pie, solo cierra tus ojos. Dios, creemos que la Biblia es genuina y verdadera. Muchas veces hemos orado y hemos cantado que tu palabra es lámpara en nuestros pies. A través de las Escrituras encontramos la libertad que nuestras vidas necesitan. Y si tú nos has llamado a través de la Escritura a resolver los conflictos que tenemos en el diario vivir de esta forma, danos la valentía para así hacerlo. El día de hoy nos despojamos y renunciamos a toda práctica equivocada que hayamos aprendido acerca de cómo se resuelven los conflictos. Y el día de hoy abrazamos esta verdad que está plasmada en las Escrituras. Porque si está plasmada, si tu voz misma fue la que lo declaró, es porque a través de ella podremos encontrar libertad. Señor, oro en el nombre de Jesús para que nuestra iglesia, Agape Sur, sea una iglesia madura en la resolución de conflictos. Sea una iglesia, Señor, alejada de la murmuración, alejada del chisme, Señor. Que sea un lugar, Dios, seguro para presentar corazones vulnerables, llenos de gracia para perdonar a otros. Efesios 4:32 dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Y checa cómo termina. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Gracias, Dios, por ese perdón tan grande y poderoso que nos has dado en la cruz del Calvario. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor, y llévanos a dar pasos firmes de fe y de obediencia a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, porque Él es bueno. Amén. Amén.